Buenas tardes a todas las familias del colegio. Mi nombre es Luz Karime Angulo, terapeuta ocupacional. Me complace mucho saludarlos el día de hoy y les traigo un video con algunas recomendaciones e ideas para que ustedes puedan adaptar y optimizar los espacios en casa, de modo que los chicos y las chicas puedan continuar participando en sus procesos de aprendizaje y puedan seguir asumiendo sus roles escolares de la mejor manera. Ese es un tema que ha cobrado muchísima relevancia durante los últimos meses, pues a raíz de todo lo que hemos vivido con la pandemia y lo que conllevó la transición de la presencialidad a la virtualidad. Al inicio seguramente a muchos de ustedes les tocó improvisar muchos lugares y muchos espacios. Poco a poco se fueron adaptando y en ese momento que estamos iniciando un nuevo año escolar, pues es una oportunidad para que podamos volver a esos espacios, repensarlos, evaluar qué tan funcionales son, qué tan ergonómicos son y si en realidad todas las características pues facilitan el aprendizaje o es necesario continuar haciendo adecuaciones. ¿Por qué es importante poner la mirada en este tema? Resulta que la forma en la que está dispuesto el espacio físico y los materiales influye directamente en el aprendizaje de los chicos. No es lo mismo que ellos desarrollen sus clases en cualquier espacio de la casa, por ejemplo en un comedor o en la cama o en un sofá, a que lo hagan en un espacio que ha sido pensado, planeado, que ha sido diseñado y que cuenta con todas las condiciones ambientales y ergonómicas para que ellos se sientan cómodos allí. Entonces, en la medida que ellos puedan tener ese espacio propio, ese espacio fijo, pues van a poder habituarse a las nuevas rutinas que han cambiado muchísimo al hacer esa transición del colegio presencial al virtual. Van a poder incrementar sus procesos atencionales, van a estar más enfocados y concentrados, estar más motivados, también interesados por aprender y se van a sentir más cómodos también. Cabe aclarar aquí que este es un proceso y es un proceso que depende de las posibilidades de cada familia. Yo les voy a dar una guía, pero la idea es que cada familia evalúe qué tantas adaptaciones puede hacer con su mobiliario, con sus espacios, de acuerdo con los recursos con los que cuenta. Y es que las realidades de cada familia son muy distintas. Hay familias que viven en casas grandes, con varios ambientes y pueden moverse de una mejor manera, pero hay familias que viven en apartamentos pequeños, por ejemplo. Hay otras que tienen un hijo único, otras que tienen 2 o 3 hijos que tienen que compartir espacio, los materiales y los recursos tecnológicos. Entonces, la idea es que no se estresen si no tienen todo de una. Esto es un proceso en el cual van a recibir mucho acompañamiento y en realidad la experiencia es la que va a ir diciendo qué cambios se deben hacer y en qué momentos se deben ir ejecutando. Algunas recomendaciones a tener en cuenta muy importantes antes de entrar en materia. La primera es que puedan separar espacios. Como les decía anteriormente, es fundamental que ellos puedan tener un espacio fijo para poder hacer sus actividades y que lo reconozcan con ese fin específico que es el de aprender. No se recomienda que ellos estén cambiando de lugares a lo largo de la jornada escolar porque si hacen eso hay lugares de la casa que tienen muchísimas interferencias, entonces van a desviar su atención y no van a estar suficientemente concentrados. Además que porque por lo general nosotros asociamos cada espacio de la casa con una actividad específica. Entonces el comedor es para comer, la cama o un sillón es para descansar, entonces muy difícilmente los chicos van a estar dispuestos completamente para recibir sus clases si lo hacen en alguno de esos lugares. La segunda es que puedan conservar los hábitos y las rutinas que traían antes de pasar a la virtualidad, ¿sí? Ellos tenían muchísima estructura antes y ese tránsito a la educación virtual no ha sido fácil, pero hemos visto que las familias que han logrado adaptarse más rápidamente son aquellas que tienen más estructura, que han podido construir horarios, que han podido separar espacios. Entonces los invito a que puedan continuar con esos hábitos. Por ejemplo, bañarse. Es muy importante bañarse antes de las clases, no sentarse a estudiar en pijama.
que puedan también vestirse apropiadamente, que puedan desayunar antes de comenzar las clases, que puedan también esperar esas pausas como lo hacían en el colegio para poder ir al baño, para poder ir a comerse alguito. El hecho que estén en la casa no quiere decir que se pueden retirar de la clase continuamente para hacer otras cosas. Y también muy importante la puntualidad, que lleguen a las clases a tiempo, en el horario que está establecido y que puedan tener todos sus materiales con antelación, que en el momento que vayan a empezar las clases no les toque que retirarse para buscar un material y causar retrasos, sino que puedan iniciar en los momentos que deben ser. Y otra recomendación es que todos los materiales y los objetos que se tengan en el espacio de aprendizaje tengan una función, que sirvan para algo. Hay cosas que son muy bonitas, sí, pero que no tienen ninguna funcionalidad. Entonces lo que debe primar es que las cosas tengan un uso, que sean funcionales más que la decoración. Con todas estas ideas iniciales ya explicadas, entonces vamos a empezar con el primer punto a tener en cuenta, y es cuidar la postura. En el colegio nosotros estamos muy pendientes de las posiciones que los niños asumen durante sus clases. Los profes les están recordando frecuentemente que se sienten bien, que se posicionen adecuadamente en su escritorio. A veces ni siquiera tienen que decirles, sino que con una mirada, con un gesto, con un toque muy suave en la espalda, los niños ya se dan cuenta, se acuerdan y de una se acomodan. Nosotros las terapeutas ocupacionales también hacemos un seguimiento de este aspecto. Tenemos incluso todo un programa de ambientes de aprendizaje en el cual vamos a los salones y ajustamos los mobiliarios para que se adecúen a sus medidas antropométricas. Pero ahorita con la transición a lo virtual, pues es muy difícil hacerle seguimiento porque nuestros ojos se han transformado en cámaras, ¿sí? Entonces las cámaras no dan una visión completa de cómo está posicionado los chicos y de cómo es el ambiente en los cuales ellos están llevando a cabo sus clases. Incluso es más difícil cuando se colocan esos fondos de pantalla atrás en Teams que no dejan ver absolutamente nada, o cuando de plano apagan la cámara y no la encienden, ¿sí? Entonces es importante que ustedes desde casa puedan continuar haciendo ese seguimiento, que les recuerden a ellos la importancia de posicionarse bien. Ellos ya lo saben porque desde chiquitos se les hace todo un acompañamiento y se les enseña, se les recuerda, pero parece que se les olvida. Es un tema que hay que estarles recordando todo el tiempo. Entonces, por favor, que los cuidadores en casa estén muy pendientes de este asunto. Pero entonces, ¿qué es sentarse bien? Porque yo les digo que los profes les recuerdan, pero muchas veces no sabemos qué es sentarse bien y cómo tienen que ser esas características del mobiliario. Entonces vamos a mirar cómo es que deben estar organizados para que ustedes puedan hacer un mejor control de eso en casa. En la imagen que está a la derecha, ahí están 3 requisitos básicos de la postura en sedente. Entonces el primero es que tengan apoyo en la zona lumbar, por lo tanto la silla debe tener un espaldar, que los pies estén apoyados en el piso, que no queden volando, ¿sí? Entonces la silla no puede ser muy alta, y que las articulaciones de codo, cadera y rodillas estén lo más cercanas a los 90 grados, ¿sí? Como se observa allí. Esta ergonomía se tiene que tener en cuenta no solamente en las actividades escolares, sino también en todo el resto de las actividades de la vida cotidiana. Entonces, esa educación de la que les hablo se tiene que trasladar también a cuando nos vamos a sentar a comer todos juntos en el comedor, cuando nos vamos a sentar a descansar y ver una película, o cuando ellos van a revisar el celular. Entonces, que no sea solamente cuando están en las actividades escolares, sino que lo puedan aplicar en todas sus actividades de la vida cotidiana. Tener una buena ergonomía depende de muchos factores, ¿sí? Depende de factores emocionales, como por ejemplo cómo están de ánimo esa mañana o esa tarde. Si uno no está muy bien emocionalmente, pues eso se ve reflejado en la postura y lo manifestamos de esa manera, encorvándonos un poquito, agachando la cabeza,
Y también, por ejemplo, si no han descansado muy bien en la noche anterior, pues van a estar con sueño y su postura también no va a ser la más adecuada posible. También depende de las características del mobiliario, como la altura de la mesa y de la silla, que sean acordes pues a las medidas y al tamaño de los cuerpos de los chicos. Todas las condiciones ambientales que tienen que ver con la iluminación, con la ventilación, con el ruido, eso lo vamos a ver más adelante. Y también cómo están organizados y dispuestos los materiales en los espacios físicos para que ellos puedan acceder a él. Con respecto al mobiliario hay que tener en cuenta una cosa, y es que el mobiliario más adecuado no es el más costoso ni es el más bonito, sino que es el que se adecua de mejor manera a las medidas antropométricas de los chicos y el que da mayor soporte a la postura. Porque, ¿qué pasa cuando tenemos un mobiliario que no se adapta a las características del cuerpo de los chicos? Pues los va a obligar a asumir unas posturas inadecuadas. Entonces miren estas imágenes donde hay una mesa demasiado alta, una silla muy alta o al contrario si son muy bajitas. ¿Cómo van a aguantar los chicos una jornada escolar con un mobiliario de esa manera? Seguramente se van a tener que parar mucho, van a tener que hacer muchas acomodaciones posturales que se empiezan a mover, que empiezan a hacer cambios de posición y seguramente se van a distraer. Además, también a largo plazo pueden también ocasionar daños en sus estructuras osteomusculares, como por ejemplo causarse escoliosis, discopatías, dolores a nivel cervical o lumbar. Entonces es importante que podamos prevenir esas situaciones y corregir las posturas desde ya. Cuando las posturas no se corrigen a tiempo, los chicos empiezan a desarrollar lo que llamamos unos vicios posturales, que es cuando ya se adaptan a una mala postura. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando agarran mal el maletín, que se lo colocan solamente hacia un lado, o se sientan muy mal, flexionan excesivamente la cabeza o se encorvan la espalda. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para corregirlo y más que ellos están en proceso de crecimiento. Algunos crecen muy rápido y si no tienen una higiene postural adecuada, entonces van a habituarse a esas malas posturas. En la medida que yo les voy dando esas recomendaciones, ustedes se van pensando en su cabeza y van evaluando sobre si ese mobiliario con el que cuentan actualmente sus chicos pues es el más adecuado o no, si cuenta con todas las características que les estoy diciendo. Ojalá estas recomendaciones también las puedan socializar con ellos, mostrarles este video para que ellos puedan ser más autónomos y conscientes de las posturas también que ellos asumen y la forma en la que ellos se relacionan con su ambiente. Pero entonces algunos se pueden estar preguntando, bueno, ¿y qué pasa si ese mobiliario que tengo no es adecuado? Entonces ahí lo que hay que hacer es evaluar si se pueden hacer adaptaciones, porque en muchos casos se pueden hacer. Por ejemplo, si la silla es muy alta, como en la imagen que está a la izquierda, lo que se puede hacer es colocar un reposapiés o un butaco para que los pies puedan tocar el piso y ahí ya se arregla ese problema. O si la silla es muy bajita, por el contrario, o no tiene un buen apoyo en la zona lumbar, entonces pueden colocarle cojines o una almohadita o algo para que ellos puedan estar más altos. Ahí lo importante es ser como muy flexibles, ser creativos y poder encontrarle soluciones a estas situaciones. Otra cosa a tener en cuenta y complementar este punto es el relacionado con la importancia del movimiento y de las pausas. Hay que evitar las posturas prolongadas y mantenidas. Esas son aquellas que se dan durante 2 horas seguidas en la misma posición. Eso no es recomendable, no es sano por todo lo que ya les he dicho anteriormente. Además que para aprender y estar atentos los chicos no necesitan estar totalmente quietos y estar sentados toda la jornada escolar. Hay personas que aprenden de una mejor manera moviéndose precisamente y si están quietas pues su atención se dispersa y no lo pueden hacer. Entonces respetemos esos ritmos, permitámosles que ellos puedan explorar sus estilos de aprendizaje y que puedan ponerlos en práctica.
También estar pendientes de cuando hagan esas acomodaciones posturales de las cuales les hablaba y proponerles una pausa activa, unos estiramientos o una actividad de movimiento entre las clases. Realizar cambios de posición durante la jornada escolar cuando ya estén muy cansados también les puede servir. Entonces pueden variar la postura sedente por acostarse boca abajo con apoyo en antebrazos, por ejemplo, si es una actividad que no les requiere escribir mucho. Entonces son muchas posibilidades que hay que explorar y pues ahí se las dejo para que las tengan en cuenta. Otra recomendación es que puedan controlar los factores ambientales en el espacio, entonces que la iluminación y la ventilación sean preferiblemente naturales, por eso traten de ubicarlo junto a una ventana para que reciban de ambos y que el computador se ubique de manera perpendicular a la ventana para que no le entre luz directamente y afecte la visibilidad. También evitar los distractores visuales y auditivos y para eso el espacio de aprendizaje tiene que estar lejos de las zonas comunes de la casa. Zonas como por ejemplo el espacio de televisión o el espacio de videojuegos u otras zonas que generen distracciones a los chicos. Y la otra es que los espacios puedan estar limpios y sin muchos adornos. Ya les había comentado sobre la importancia de la funcionalidad antes de que se vean bonitos. Y también tienen que estar limpios, entonces como ese es un espacio para aprender, no es un espacio para comer, que los alimentos se consuman en el comedor, que es el lugar destinado para hacer esa actividad y así evitar que se rieguen en el escritorio. Con respecto a los recursos tecnológicos, entonces aquí hay varias recomendaciones. La primera es que eviten los celulares y las tabletas, traten de tener un equipo fijo, preferiblemente un portátil o un computador de mesa en el cual se puedan conectar a sus clases. Ubiquen la pantalla a la altura de los ojos del chico o de la chica. Esto porque si las ubican muy altas o muy bajas, pues entonces tienen que extender excesivamente el cuello o flexionarlo mucho, lo que va a generar una mala postura. Y que el ángulo de la cámara siempre esté ubicado de un modo que el docente pueda ver el estudiante durante las clases y pueda tener un control, ¿sí? Poder observar qué es lo que está haciendo. Esto lo vi mucho, por ejemplo, en las clases de educación física, donde el computador lo ubica muy cerca, entonces solamente se le ve una parte del cuerpo, que por lo general es como del tronco hacia arriba, pero entonces el profe necesita mirar todo el cuerpo, cómo están los pies, las piernas, los brazos, ver si está haciendo bien el movimiento, entonces traten de ubicarlo un poquito más lejos. Y sobre esto de la cámara también tengo una sugerencia con respecto a los fondos que se ponen en Teams. Esos fondos también resulta que cuando están en las clases de movimiento terminan perdiéndose, no se ven invisibles, entonces el profe pues no puede hacer un seguimiento de lo que está sucediendo. Eso con respecto a las cámaras, a las pantallas, bueno, también es importante tenerlas encendidas. Los profes se los recuerdan todo el tiempo y hay algunos que aparece que se les olvida, entonces que las cámaras siempre estén encendidas para que el profe pueda mirar qué es lo que están haciendo. El teclado tiene que estar a unos 10 centímetros más o menos del borde de la mesa y traten de usar un mouse para los equipos portátiles y tenerlo cerca, que no esté muy lejos y que no tengan que hacer un movimiento muy amplio de hombros, sino que lo puedan hacer más, que puedan tener un control de él más fluido y más fácil. Y una recomendación final es que se puedan colocar auriculares, preferiblemente, porque con los auriculares pues van a poder centrar más la atención en lo que les está diciendo el docente. Afuera hay muchas distracciones, todo el tiempo están pasando las personas que venden los aguacates, la mazamorra, pasan los mariachis, ¿sí? Pero si tienen un equipo que les permite escuchar y concentrarse, pues esa interferencia en realidad no los va a afectar mucho. Vamos con el último punto ya para finalizar, que es el de la organización, y es que la forma en la que están dispuestos los materiales en el espacio
tiene que garantizar la independencia y la autonomía de los chicos para poderlos manejar y manipular. Entonces ellos tienen que saber en dónde están ubicadas sus cosas, que no sean los adultos, los papás, las mamás o los cuidadores quienes organicen los espacios, sino que ellos sean responsables de mantenerlos limpios, de mantenerlos ordenados, que sepan en dónde van cada cosa. Entonces por eso ellos tienen que preparar sus materiales con antelación. Lo pueden hacer la noche anterior, ¿sí? Para que en el momento de la clase no tengan que estar buscando las cosas que necesitan ni tengan que estarle preguntando a los demás en dónde están, sino que ellos puedan ser autónomos en esa gestión de sus elementos que necesitan para sus clases. También les recomiendo que puedan tener cajones o repisas donde guardar los materiales, que no esté todo en una caja revuelto o en un armario, sino que esté bien dividido de acuerdo a la funcionalidad o de acuerdo a los tipos de materiales que van a utilizar. Otra cosa es tener solamente lo necesario en el escritorio. Si tienen solamente lo que necesitan, pues así también les va a ser mucho más fácil adquirir lo que van a requerir para las clases. Y finalmente que puedan tener unos espacios para tener calendarios, cronogramas y horarios. Entonces, si ustedes observan la foto que está a la izquierda, en la parte de arriba tienen un espacio para colocar actividades importantes, noticas, las fechas límites para entregar trabajos. Entonces así se puede construir algo para que ellos se puedan organizar en el tiempo y sepan qué es lo que tienen que hacer tanto en el día como en la semana y en el mes, y que puedan prever todas esas cosas. Bueno, eso es todo lo que les quería contar por el momento. La verdad es que el tiempo es muy corto. Como les decía al inicio, esta es una guía inicial, unas recomendaciones iniciales, como una especie de abrebocas, para que empecemos a cuestionarnos, a interrogarnos sobre cómo están esos espacios organizados en casa. Y por supuesto que quedaré muy atenta a todas sus preguntas o comentarios. Podemos también sacar espacios individuales para conversar de una manera mucho más tranquila. Yo por aquí quedo muy pendiente. Y entonces les recuerdo que traten de conversar esto con los chicos también. No se queden con esa información, háblenla con ellos, háblenlo también con otros cuidadores y otros familiares que estén ahí acompañándolos en la casa. Yo sé que en estos momentos muchos están, por ejemplo, con abuelitos, con abuelitas, con nanas. Entonces es importante que las otras personas también conozcan y puedan estar muy pendientes de las posturas que los niños asumen durante sus jornadas escolares. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo muy atenta.